La capital de Ucrania sufrió hoy un baño de sangre con la muerte violenta de más de medio centenar de personas. La inmensa mayoría manifestantes desarmados que cayeron por disparos de francotiradores y policías a los que el Ministerio del Interior entregó armas de combate. Un periodista de la agencia AP dijo haber visto 10 cadáveres en las calles. Por otra parte, un fotógrafo de Reuters declaró haber visto 15 cuerpos cubiertos por mantas en los alrededores de la plaza Maidan, donde se concentran los manifestantes. El ministro de Salud dijo que 88 policías, 6 periodistas y 4 extranjeros habían sido hospitalizados. Otros eran atendidos directamente en la plaza Maidan por miedo a ser arrestados en los hospitales. De acuerdo con el gobierno, los manifestantes mantienen retenidos a 67 policías. El presidente de Ucrania, Víctor Yanukovych, les dijo esta tarde a los cancilleres de Alemania, Francia y Polonia que está dispuesto a adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias para buscar una salida a la sangrienta crisis que sacude el país. A nuestros invitados, Octavio Pérez, teniente coronel retirado del ejército estadounidense, analista de inteligencia. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Eric de la Fuente, consultor internacional, oficinas en la capital de Ucrania. Allá vivió, está casado con una dama ucraniana. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Octavio, capítulo 1. Cuando hablamos del ejército, en estos casos, abriendo fuego contra civiles, ya más que eso, no se puede esperar. Bueno, y el problema aquí de los 67 a 70 muertos que hay hoy, casi 100 y pico entre martes y hoy, es que los francotiradores son francotiradores profesionales. Estaban disparando al cráneo, al corazón. Un solo tiro. Los doctores que estaban tratando de atender a estas víctimas no podían salvarlos. O sea que se sabe que es deliberado. Y ese es el trabajo de un francotirador. El francotirador no te tira a una pierna, a un brazo, te tira a matar. Y esto ha sido deliberado. Y casi todos los que lo trataron de salvar, ninguno pudo ser salvado. Así te dice que esto es una política de Estado. Alguien mandó a dar esa orden. Con todo y que sabemos que hace 2 días dimite el general. O sea, por las muertes del martes, le echaron la culpa al general que dio el mando de ir a allanar a los demostradores, a los que estaban a los manifestantes. Sí. Entonces, hoy, ¿quién es el culpable? Si hay un nuevo general en cargo de eso. En otras palabras, que ellos están recibiendo órdenes muy presidenciales. Ucrania, muchos dicen, es varios países, por distintas razones, étnicas, religiosas, comerciales, etcétera, etcétera. Una más cerca de Rusia, una lo más lejano posible de Rusia, y no hablamos de lo geográfico, ¿verdad? Correcto, y es importante entender eso en el mapa de Ucrania, en lo que está ocurriendo hoy. Ucrania, la parte central y occidental, históricamente está vinculada con Polonia, con Lituania, es católica, es más agrícola, predomina la lengua ucraniana. El este y el sur predomina la lengua rusa, es cristiana ortodoxa, más industrial, vinculadamente históricamente con Rusia. Y vemos hoy que si bien las protestas, las manifestaciones, el conflicto, siempre la capital es el eje, y donde estamos viendo en la Maidan Nezalezhnosti, que es la plaza de Independencia, el oeste está en armas. La ciudad de Lviv, que es la ciudad más importante, ahí han declarado esta independencia hoy. En la ciudad de Lutsk han arrestado al alcalde, los manifestantes, e inclusive alguna de la policía y de los miembros de la seguridad se han entregado porque vienen de esa zona, entonces no hemos visto. En el este no hemos visto manifestaciones de esas, de ahí venía la base del presidente Yanukovych, aunque es importante decir que hoy él no es un presidente popular, inclusive en esa zona donde no están participando en las protestas, tampoco quieren ver que están matando personas. Me mencionó una cosa súper interesante en una conversación previa. La Unión Europea, hablando de la posibilidad de que Ucrania puede recibir algún tipo de tratamiento específico para algún tratado comercial. Del otro lado, Rusia, a través de Vladimir Putin, diciendo aquí tienen 15.000 millones de dólares. Claro, y es una de las grandes diferencias cuando uno ve las ayudas que se ofrecen. Vladimir Putin viene, hay 15.000 millones de dólares y es lo que él está buscando, que Ucrania se quede en la esfera de Rusia, pero no le pide reformas constitucionales como piden los manifestantes, no piden reformas jurídicas. Sin embargo, la mayoría de la ayuda de la Unión Europea o de Estados Unidos va a siempre estar vinculado a alguna reforma que tenga que hacer o lo que el Fondo Monetario Internacional pueda decir ciertas cosas, por lo cual hace que Rusia trate de ganar esa batalla. Sin embargo, la parte de progreso e integración hacia lo que es un futuro, también se puede ver que Ucrania necesita de estar más vinculado a Europa, a la misma vez de no divorciarse de Rusia. En otros momentos Putin controló a Ucrania simplemente diciendo cerramos la llave del gas.
y el gas es un elemento clave en estas circunstancias. Y por otro lado, como militar, ni soñar con que alguien pueda ayudar a los opositores ucranianos desde el extranjero. ¿O claro, el 38% de todo el gas que depende Europa, más de un 48% de Europa Central, o sea, mientras más cerca estés de Rusia, más dependes del gas. Y de ahí incluimos Alemania, incluimos Francia, Italia, que depende del gas. Y casi todos estos oleoductos y gasoductos pasan entre Bielorrusia en el norte y en el sur por Ucrania. O sea, tener que cambiar eso sería una cosa casi inverosímil. Otra cosa, el famoso Tupolev 144, el que se parecía al Concorde, se fabricó en Ucrania. Durante la Unión Soviética, Ucrania era la base tecnológica, o sea, mucha de la infraestructura de la manufactura está allí. O sea, que es una dependencia que sería costosísima para ellos hacer. En otras palabras, ahí es donde está el verdadero vínculo de Putin. El futuro, como decía mi amigo, está en la diversificación de esa economía hacia el occidente, o sea, hacia Europa occidental. Comparto algo que ha llegado en las últimas horas, mencionaba la desesperación de los médicos, el coronel Pérez. Este es Alexander Winchevsky, un cirujano que habla de lo que vio. 2 days ago, it was some special kinds of bullets, metal bullets, spheric bullets. I don't know. I'm a doctor, but today's is Kalashnikov, with no doubt. Today's Kalashnikov. We have this bullet. Injured people is afraid to go to the hospital because previously 1 month ago. Police arrested people in the hospitals. So a lot of people are treated directly on Maidan. Maidan es la plaza esa donde se han generado la mayor parte de las grandes protestas. El doctor no sabe del tema, pero les aclaro, él mismo lo dice, por supuesto, esos proyectiles esféricos que encontraban hace días son de dos tipos. La mayoría son perdigones, son disparados buscando dañar pero no matar, en muchos casos. Algunos pueden ser estas balas de goma o balas de plástico, como se les llaman. La diferencia cuando dice Kalashnikov, o como le ponen ahí en la traducción AKM, que es la abreviatura de este fusil de asalto diseñado en la Unión Soviética, son balas que se llevan por delante lo que encuentran y que, por supuesto, estamos hablando de elementos mortales en cualquier circunstancia. Cuénteme una cosa, y le pido, con todo respeto, el ángulo personal, porque su esposa es ucraniana, porque usted tiene una relación muy especial con Ucrania. ¿Cómo está viviendo la familia esta circunstancia y a quiénes tienen allá? Bueno, allá tenemos a toda su familia, con lo cual, a toda mi familia, ¿no? De ese punto de vista. Y claro, hay mucho miedo porque en cualquier ciudad puede estallar algo en cualquier momento. También hoy hubo muchas personas yendo a comprar alimentos por si faltaba algo. Pero es interesante porque desde el punto de vista de mi familia también refleja una cosa, porque ellos, la mamá de ella es rusa y mi esposa nació en Rusia y creció en Ucrania. Sin embargo, se oponen a Yanukovych. Y creo que hay que entender un poco el porqué de esta protesta, porque lo refiere ahí. Muchos medios se han concentrado en el tratado con la Unión Europea. Es mucho más profundo. Las protestas están concentradas porque hay un desencanto con el gobierno por la corrupción, por el cambio constitucional, por el ataque a las libertades, por el desajuste económico que hay, pero especialmente la corrupción. Ucrania es número 144 de 175 en el ranking de Transparencia Internacional. Estamos hablando de los niveles de Nigeria e Irán, pero la diferencia es que Ucrania no es Nigeria, ni Irán, ni un país africano, es un país bastante desarrollado, con riquezas, y eso hace que la ilusión de las personas esté por el piso y esté en retroceso, y eso es lo que vemos aquí. Ya no piden lo de la Unión Europea, piden la renuncia del presidente, piden los cambios constitucionales, y lo refleja mi familia y lo refleja la sociedad en general. Aprendo en estas conversaciones, mucho gusto tenerlo aquí, muy amable, un placer tenerlo aquí, coronel. Muchas gracias. Gracias. Vamos a un paréntesis. Al regresar vamos